Estamos en esta cuarta semana y última de nuestro módulo de procesos administrativos. Ya finalizamos esta cuarta y última semana de este módulo. Ya pues en la otra semana estaremos iniciando un nuevo módulo y esperamos, estimados estudiantes, que por favor se pongan al día con las actividades que tienen pendiente. Es muy importante. Las actividades son muy sencillas para que usted, en el término de menos de una semana, ustedes ya las tengan listas. Bueno, continuando con esta cuarta semana, vamos a hablar un poquito sobre la comunicación, que es muy importante. A veces pensamos de pronto que somos muy buenos a la hora de comunicarnos, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta muchos aspectos a la hora de realmente tener una verdadera comunicación. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que intervienen en la comunicación? Creo que eso todos lo conocen, ¿verdad? Que de pronto lo dieron por ejemplo, en español. En la comunicación tenemos que tener un emisor. Pues el emisor es aquella persona que emite, ¿verdad?, el mensaje o divulga la información. Bueno, este emisor obviamente transmite la información a un receptor. ¿Quién es el receptor? Pues es la persona que recibe la información, que recibe el mensaje, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos tenemos en cuenta en la comunicación? En la comunicación pues se da un mensaje. Ese mensaje que viaja del emisor al receptor, pues ese mensaje tiene que tener unas cualidades que ahorita lo vamos a mirar. Tiene que ser un mensaje claro, un mensaje conciso, un mensaje eh, un mensaje, además de claro y conciso, un mensaje que también tenga un contenido, bueno, en fin. ¿Qué otro aspecto se tiene en cuenta en la comunicación? El código, ¿verdad? El código pues vendría siendo lo que es el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje que vamos a utilizar. Generalmente uno pues se comunica a través del español, pero yo de pronto me puedo comunicar con otra persona a través del idioma inglés. Claro de que si mi idioma inglés no es fluido, si de pronto no lo hablo a la perfección, de pronto puede que se distorsione el mensaje porque mi receptor tal vez no me va a entender correctamente. Entonces es muy importante pues establecer un código, ¿verdad? Para que las dos partes puedan entender el mensaje. Bueno, en la comunicación también tiene que haber un canal. Digamos que el canal es el medio por el cual circula el mensaje o la información. Ese canal pues puede ser oral. Nosotros podemos expresar un mensaje de manera oral, entonces viaja a través del aire. De pronto el mensaje lo podemos transmitir a través de, por ejemplo, de una carta. Ese sería un canal escrito. Podemos utilizar otros canales que actualmente pues a través de la tecnología, ¿verdad? Podemos utilizar el correo electrónico, podemos utilizar el WhatsApp, podemos utilizar el Facebook, el Messenger. Bueno, pues en la actualidad hay diversos canales para poder comunicarnos. Pero fíjese, a pesar de que ya en la actualidad tenemos muchos canales, todavía tenemos muchos problemas a la hora de lograr una comunicación efectiva. Eh, la comunicación tiene que estar envuelta en un contexto, ¿verdad? En un contexto. El contexto pues es el momento, o el contexto es el lugar en el cual se genera la información, que tiene que ser pues de un lugar, digamos, apropiado, un lugar propicio para que se pueda dar el mensaje, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Usted no va a dar un pésame por ejemplo, en una discoteca, ¿verdad? Entonces, fíjese, el mensaje también se debe de divulgar en un contexto específico, un contexto realmente en donde la comunicación pueda fluir.
Bueno, ¿para qué pues hablamos de todo esto, verdad? Hablamos de los elementos de la comunicación porque yo les decía que a veces no sabemos comunicarnos. Parece mentira, pero tenemos muchos problemas a la hora de comunicarnos. Ya por ejemplo nosotros a veces por la rapidez nos comunicamos simplemente con emoticons o nos comunicamos abreviando a veces las palabras, ¿verdad? Pero a veces las abreviamos de una manera que no es la correcta. Entonces estamos distorsionando también el medio, estamos distorsionando también digamos, el código por el cual nosotros tratamos de interpretarnos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos para que realmente haya una comunicación efectiva? Fíjense, en la comunicación no es solamente yo dar un mensaje, lo importante del mensaje es que ese mensaje sea claro. ¿Qué quiere decir un mensaje claro? Pues un mensaje claro quiere decir que sea de fácil entendimiento, que sea de fácil comprensión. A veces, en ocasiones, de pronto hay personas que se esfuerzan, ¿verdad? Por dar un mensaje utilizando palabras muy técnicas. Y eso lo que hace a veces es confundir al receptor o al oyente. Vamos a ponerles un ejemplo a veces, por ejemplo, del médico, ¿verdad? El médico a veces cuando nos va a decir, por ejemplo, que tenemos gastritis, no nos dice, vea señor, usted tiene gastritis, sino que usted tiene una inflamación en el revestimiento de la mucosa gástrica. Entonces, fíjese, por a veces querer buscar palabras técnicas, lo que hace es que el mensaje no sea claro, lo que hace es que el mensaje genere confusión, ¿sí? Entonces, que de pronto podamos mantener estas palabras técnicas de pronto entre colegas, ¿verdad? Entre personas también especializadas en la medicina. Pero a veces de pronto a la persona del común que no sabe nada de medicina, pues hay que hablarle en unos términos más sencillos para que nos pueda entender y dejar de pronto de tanto tecnicismo. Entonces, la comunicación efectiva tiene que ser clara. La comunicación tiene que ser concisa. ¿En qué sentido tiene que ser conciso? Yo pues a veces en la información tengo que abarcar todos los aspectos importantes, ¿verdad? Todos los aspectos eh, que sean relevantes, o sea, de pronto sin accesorios, sin ideas superfluas, en pocas palabras, ir al grano, ¿verdad? Ir al grano, no darle pues tanto rodeo a veces a la información que terminamos a veces por no entender lo que realmente nos están diciendo. La comunicación efectiva también tiene que ser concreta. Fíjense, estos dos términos son muy semejantes, conciso y concreto, pero tienen una diferencia. En lo concreto estamos hablando de que el mensaje tiene que ser preciso. En lo concreto estamos hablando de que no puede ser el mensaje, digamos, muy generalizado, ¿verdad? Ni tampoco podemos hablar de manera abstracta. Algo concreto tiene que ser un mensaje algo muy particular, que esté obviamente de acuerdo con lo que estemos hablando con la persona y no de pronto ser hablar de manera muy genérica. En pocas palabras, como dicen por ahí, cuando a veces nos vamos por las ramas, ¿verdad? Es que tú estás yendo es por las ramas y no nos vamos directamente a la raíz. Entonces le damos mucho merodeo, generalizamos una información que vamos a dar cuando realmente necesitamos es aterrizar en lo particular, en lo particular del mensaje. Entonces, eso es otra de las características que debe tener la comunicación efectiva. Tenemos que el mensaje debe ser correcto. Cuando un mensaje es correcto, cuando lo transmitimos sin equivocaciones, ¿verdad? Cuando es un mensaje que no genera dudas o genera desconfianza. Entonces, fíjese lo importante en la comunicación, que tenemos que dar siempre una información que realmente sea exacta, ¿verdad? Que sea precisa. Cuando la información o la comunicación debe ser coherente, fíjese, cuando hablamos de coherencia, es que tiene que haber una relación estrecha entre lo que yo digo y lo que yo hago, ¿verdad? Lo que yo digo y lo que yo hago. Entonces, la información de pronto
no puede tener, como dicen por allí, doble moralidad, ¿verdad? Cuando de pronto, por decirles algo, de pronto si yo le digo a mi hijo, ¿tú qué haces tomando? ¿Verdad? ¿Tú qué haces tomando? Entonces de pronto la información no es coherente porque yo le estoy hablando a mi hijo de que por qué está tomando cuando yo de pronto soy un borrachón. Entonces fíjense ustedes que no es coherente lo que yo estoy diciéndole a mi hijo de corrigiéndole de que no tome cuando yo tomo. Entonces eh, eso es ser una comunicación efectiva. Cuando de pronto yo digo, ven acá y tú por qué eres desordenado y resulta que yo soy desordenado. Entonces la información o el mensaje no me va a llegar. A veces los hijos pues no le prestan atención a sus padres porque simplemente lo que les dicen no es coherente en ese sentido, porque de pronto no tienen la autoridad moral para poder corregir a sus hijos porque ellos también lo hacen. Ah, que tú porque eres sinvergüenza. Ah, pero es que eh, tú me hablas a mí de sinvergüenza cuando tú también lo eres. Entonces fíjese lo importante que es ese aspecto de la coherencia. Bueno, la comunicación tiene que ser creativa, muchachos, creativa. ¿En qué consiste esa comunicación creativa? De que la comunicación no es solamente transmitir un mensaje, el mensaje tiene que tener un aporte significativo, el mensaje tiene que llevar por ejemplo, una solución, el mensaje tiene que llevar la capacidad para resolver algún problema, ¿verdad? Cuando de pronto nosotros lo que hacemos en una comunicación, por ejemplo, es este, generar malos entendidos, ¿verdad? Generar discordia, entonces no es una comunicación efectiva, son los típicos chismosos, ¿verdad? Que a veces una información la distorsionan y entonces terminan dando eh, una información que realmente no es la apropiada. Entonces tenemos que ser creativos en el sentido de que la comunicación tiene que aportar para la solución de problemas, para la generación de ideas. Eso es lo importante de la comunicación efectiva. Y por último, pues la comunicación tiene que ser cortés. ¿Qué es la comunicación cortés? Pues que nos tenemos que dirigir con amabilidad, ¿verdad? No tenemos por qué dirigirnos en una comunicación efectiva con groserías, con vulgaridades, con altanería. Yo puedo, yo puedo ser muy amable en lo que yo vaya a decir, ¿sí? Como dicen por allí, que a veces las cosas no son tan mal dichas como mal hechas. Entonces a veces cuando vamos a dirigir a una persona y le vamos a decir algo, entonces lo hacemos en un tono de voz a veces muy grotesco, muy burlón, o lo hacemos en un tono de voz desafiante. Entonces eso es una información que no va a llegar, es una comunicación que no va a llegar por la manera como lo estamos diciendo. Entonces siempre tenemos que en una comunicación tener esos protocolos de educación, que de pronto podamos decir, hazme el favor, lamentablemente creo que estás equivocado, o permíteme y te aclaro las cosas, pero entonces no buscando pues ese lenguaje, como dicen por ahí, burdo, ese lenguaje grosero, ¿verdad? Para poder dar la comunicación, porque no va a llegar. En la comunicación, pues tenemos que tener dos aspectos muy importantes, que es la comunicación verbal, obviamente la que manifestamos a través de nuestras palabras, ¿verdad? Pero también hay una comunicación no verbal. Esta comunicación también es muy importante, la comunicación no verbal, ya que está integrado por lo que son los gestos o los movimientos que hacemos de nuestro cuerpo. Entonces a veces de pronto usted no se da cuenta, pero puede estar hablándole a una persona y le está torciendo la boca, o puede estar hablando a una persona y le está torciendo los ojos, o puede estar hablando a una persona y le frunge el ceño, ¿verdad? Y esa persona pues va a captar, fíjese, va a captar más las expresiones faciales que usted hace de su cara, ¿verdad? Que lo que está diciendo. Entonces, esta comunicación no verbal, digamos que representa como el 90% de lo que realmente a veces nosotros queremos transmitir. Fíjese que nosotros a veces cuando estamos hablando por teléfono, usted transmite una sonrisa,
¿verdad? Aunque nadie lo está viendo, pero usted transmite una sonrisa porque de pronto es una conversación agradable. Y así tenemos que obviamente demostrar esa cortesía en todas nuestras participaciones, ¿verdad? Que de pronto un cliente no vaya a notar que nosotros estamos enfurecidos, que no quiero hablar con él. Y cuando hablamos de clientes no solamente personas externas, también estamos hablando de clientes internos dentro de la empresa, ¿verdad? Nuestros compañeros, nuestros colaboradores hacen parte de un cliente interno, pues que tenemos que mantener con ellos también una comunicación efectiva y lograrlo de la mejor manera a través también de nuestras expresiones corporales. Bueno muchachos, muchas gracias. Eso es todo por este módulo de procesos administrativos en esta semana 4. Espero pues que hayan aprendido mucho y que se pongan al día con las actividades. Muchas gracias.